Pues, como ha dicho Juan, millones de gracias por invitarme al evento y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo os voy a dar una pincelada de hacia dónde entendemos que está yendo el puesto de trabajo a día de hoy, el impacto que tiene la IA generativa dentro del puesto de trabajo y después lo vamos a enganchar con hacia dónde estamos viendo que se está especializando el aterrizaje de la IA generativa por función. Es decir, ya no cómo impacta a cualquier puesto de trabajo, sino qué impacto, qué tareas y qué KPIs podemos estar midiendo para una persona que está en un Digital Contact Center, para un vendedor, para una persona de marketing, para una persona de finanzas. Y en concreto, tanto Alba como Paula lo bajarán luego al terreno de lo que vamos a ver aquí hoy. Entonces, esta la habéis visto al principio de la presentación, pero yo os la voy a recordar. Lo que estamos viendo y lo que nos dicen los clientes es que el impacto que ven en IA generativa, aunque aquí pone productividad y valor de negocio, yo os diría que tiene que ver con desempeño y experiencia de empleado. La experiencia de empleado estaría más allá, el desempeño estaría ligado a la productividad, al ahorro de tiempo en tareas, a la mejora de calidad de tareas, pero en cualquier caso, lo que es cierto es que no hay muchas cosas que podamos medir a día de hoy que tengan impacto y que no se agrupen en uno de estos dos pilares. Entonces, en Microsoft yo creo que hacemos algunas cosas bien y otras no tanto. Entonces, una de las que no hacemos bien es poner nombres a las cosas. ¿Vale? Generalmente no ponemos buen nombre a las cosas. Y de hecho, cuando hablamos de Copilot, ahora todo es Copilot. Y realmente ya confundimos a la gente porque hay como muchos Copilot. Entonces, con esta slide lo que pretendo es contaros qué es Copilot y cuáles son los distintos Copilot. Copilot es la forma en la que Microsoft le ha llamado a meter IA generativa a sus productos. ¿Vale? Entonces, realmente además creo que tiene mucho sentido porque realmente no sustituye al piloto, sino ayuda al piloto. Cuando presentamos Copilot para Microsoft 365 aquí, yo tuve la suerte de hacerle una entrevista a Luis Moya, que algunos de vosotros los conoceréis, los más viejos lo conoceréis, que era el copiloto de Carlos Sainz padre. Y hay que decir Carlos Sainz padre, porque el hijo es el que corre en Fórmula 1. Y lo que él nos decía es, a ver, un piloto puede hacer un tramo de rally sin el copiloto, lo va a hacer de manera más torpe, más lento y peor. Bueno, pues eso es cualquier actividad sin tener Copilot. La vas a poder hacer, pero posiblemente la hagas con menor rendimiento, tardes más tiempo y la hagas peor. Y eso es lo que nos añade el introducir IA generativa en nuestras soluciones. Entonces, dentro de todo eso, luego tenemos copilotos, digamos el core, y os lo voy a explicar después, es el Copilot que tenemos todos disponibles en el supuesto que tengamos un teléfono o salgamos a la web, que es como le llamamos al Copilot en web. Luego está Copilot para Microsoft 365, que es el que todo el mundo conoce. Y el que dice, no, yo utilizo Copilot. Y ya se ha tomado como el genérico de Copilot para Microsoft 365, Copilot, pero se llama Copilot para Microsoft 365, ¿vale? Pero después tenemos específicos, como está Copilot for Sales, Copilot for Service, que lo va a contar luego Alba, Copilot for Finance, Copilot para GitHub. Hay muchos otros Copilot. Entonces, quedémonos con que Copilot es el genérico de introducir IA generativa en un producto y después se baja específicamente a cada uno de los productos. De hecho, hay diferencias en cada una de ellas. Lo voy a explicar. A ver, Copilot como genérico, ¿vale? Os bajáis la app de Copilot a vuestro teléfono, ya sea Android o iOS, y os sale Copilot. Lo que hace en este caso es que tú puedas salir, en este caso, a Internet, por eso te dice que haces web grounding, con un LLM. El LLM que está por detrás, sabéis que es GPT y tú puedes elegir que sea GPT-4 en este caso. Y lo que hace es aplicar todo ese conocimiento que tiene el Large Language Model, en este caso GPT, con web grounding, es decir, con la información que tienes en ese momento en Internet, y después, si lo haces desde una cuenta con Entra ID, tienes Commercial Data Protection, es decir, lo que te permite es, si yo estoy utilizando la cuenta empresarial para salir a Internet a buscar cosas, ¿vale? Y tengo un Entra ID, es decir, tengo mi identidad protegida dentro de Microsoft, nada de lo que yo busque va a ser rastreado.
Es decir, nadie sabe que una empresa de transportes está buscando información acerca de optimización de trayectos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tu información está protegida. Ese es el Commercial Data Protection. Como veis, es simplemente acudir hacia afuera, ¿vale? Y, por supuesto, donde vas es a Internet. ¿Qué diferencia hay de esto con Copilot para Microsoft 365? Muchísimo. No tiene nada que ver. Es día y noche. Es decir, cuando entras en puesto de trabajo, lo que tienes es, para empezar, no tienes un Large Language Model, tienes varios. Tienes GPT, además ya hemos dicho que en determinadas aplicaciones ya es GPT-4o, pero también tenemos LLMs y SLMs desarrollados por Microsoft, que optimizan los resultados que tienes en Teams, en Outlook, etc. ¿Vale? Por supuesto, tienes todo lo anterior, es decir, sales a Internet con la información protegida, pero, esto es lo más importante, introduce toda la información que tú compartes dentro de tu organización y que quieres compartir con depende quién. ¿Esto qué quiere decir? Tus ficheros compartidos, tus emails, tus charlas, todo lo que tú trabajes habitualmente con tus interlocutores. Y además protegido en función de la privacidad y del compliance que tengas para cada uno de ellos. Es decir, que el que no puede acceder a información tuya sin Copilot no va a acceder con Copilot, ¿vale? Además de esto, está integrado en las aplicaciones, por eso yo puedo acceder a Copilot desde Outlook, desde Teams, desde PowerPoint, desde Excel. Puedo utilizar Python desde Excel, puedo lo que quiera, ¿no? Además, en este caso, ya no es que tengas el Commercial Data Protection, es decir, que tu identidad esté fuera, sino que tanto la información como los logs, como los prompts, pueden ser auditados internamente y protegidos internamente como el resto de la organización, de la información que tú tienes en tu organización. Ese es el Enterprise Grade Data Protection. Y además, y esto luego lo contará Paula, tú vas a poder incluso desarrollar tus mini copilots. Es decir, tú puedes hacer un SharePoint donde tienes información que tienes de acceso fácil y le quieres dar acceso a algunos compañeros y después crear un mini copilot, por ejemplo, en un SharePoint, ¿vale? Que eso es Copilot Studio. Todo esto es Copilot para Microsoft 365, que como veis no tiene nada que ver con lo anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué impacto hemos visto de la IA generativa en el puesto de trabajo? Pues hay impacto que es transversal, que es todo esto, es decir, me ayuda a ser mejor, a ser más rápido, a analizar mejor la información, a resumirla mejor, a crear contenidos de cero, a que tenga más calidad lo que hago, ¿vale? Pero cada vez más lo que estamos viendo es que cada una de las funciones está viéndole valor añadido propio, bien simplemente utilizando Copilot para M365 o conectándolo con otras aplicaciones. Entonces empezamos a identificar áreas, silos, donde las tareas tienen un impacto con IA generativa que se puede medir en KPIs, ¿vale? Pero a medida que estamos avanzando en esto, lo que nos dicen las áreas es que a lo mejor lo que necesitamos son algunos copilots que estén definidos para cada una de estas tareas, ¿vale? Entonces, con esto es cuando empezamos a decir, vale, de todas las funciones o de las funciones genéricas más normales que vemos en cada una de las organizaciones, ¿qué tipo de aplicaciones serían las más normales con las que tendría que interactuar Copilot para M365? Es decir, ¿dónde le ponemos el escalón por encima para especializarlo y hacerlo más útil o más profundo para depende de qué funciones? Identificamos todas estas funciones y de estas nos quedamos de momento con 3. Con ventas, con, vamos a llamarle service, ¿vale? Y con finanzas. Y esas 3 son las que, para las que se han desarrollado, vamos a llamarle copilot específicos. Y uno de ellos es lo que os vamos a contar ahora. Es decir, más allá de Copilot para M365, tenemos 3 copilot específicos de cada una de estas funciones, que son Copilot para ventas, para sales, Copilot para service y Copilot para finance. Lo que os va a contar Alba después de mí, que es mucho más importante de lo que cuento yo, es este, Copilot for Service. Solamente para que veáis cómo cambia, entre comillas, con respecto al anterior. Habéis visto que antes os he enseñado qué es Copilot genérico, después en qué se diferencia para Copilot para M365. Bueno, pues Copilot para Service ya no es para cualquier trabajador, es para equipos que se dedican a servicio al cliente y en este caso tiene todo lo anterior, es decir, tiene LLMs, que no LLM, por supuesto Commercial Data Protection, por supuesto
le puedes hacer el web grounding. Cuando pone web grounding en Internet es algo opcional. Es decir, vosotros le podéis dar acceso a cada uno de los trabajadores que puedan complementar las respuestas que tengan a los prompts con información que saca de Internet. Esta información siempre va a estar referenciada, es decir, nunca te va a dar una información que no te diga de dónde viene. Siempre te va a decir, oye, esto lo he sacado de aquí para que tú siempre puedas comprobar de dónde saca esa información Copilot, ¿vale? Por supuesto, está en Internet, por supuesto tiene grounding con información de la empresa, ese Microsoft Graph Grounding que veis ahí. Por supuesto, está incorporado en las aplicaciones Enterprise Data Protection, es decir, todo puede estar auditado, tanto logs como prompts y demás, y está bajo el paraguas de las políticas de data retention que tenga la organización, como para el resto de la información que tenga la organización. Por supuesto, vas a poder desarrollar tus mini copilots y extensibilidad a través de Copilot Studio, pero en este caso se conecta con las aplicaciones, con los servicios, con los sistemas de contact center para optimizar toda esa información que los agentes podrían tener necesidad y que junto con Copilot para M365 puede agilizar, optimizar y hacer de mejor manera la tarea de cada uno de estos agentes. Entonces, con esto, ¿veis la diferencia que hay entre Copilot como genérico, Copilot en web, Copilot para M365 y Copilot para Service? Visto cuál es esta estructura, pues le dejo paso a Alba para que os lo cuente en detalle cómo funciona Copilot for Service.